Busquemos en nuestras Biblias Daniel, capítulo 1, versículo 1 al 8. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Y el rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía. Y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Vamos a tener un momento de oración. Padre, te alabamos por tu grandeza y tu soberanía, tu compasión y tu amor. Te damos gracias por proveer para nosotros comida espiritual, la enseñanza de tu palabra. Alimenta hoy nuestros corazones y también te suplicamos que te acerques en gracia y poder salvador para llamar a las ovejas de Cristo a la salvación. Ayúdanos a conocer las enseñanzas bíblicas para que podamos nosotros afrontar correctamente las presiones de la vida, especialmente aquellas que tienen que ver con los que se oponen a la verdad. Te suplicamos esto en el nombre de Cristo. Amén. En la vida cristiana hay fuertes presiones que aumentan cuando se intensifica la animosidad de los hombres hacia Dios, su ley y su pueblo. Esto llama al cristiano a tener una perspectiva realista de la vida cristiana. ¿Para qué? Para que no se desaliente y se prepare bíblicamente para encarar y superar las presiones. El libro de Daniel da los principios y la enseñanza que el creyente debe aplicar y los ejemplos piadosos que debe imitar para impedir que las presiones lo controlen
y de esta manera pueda glorificar a Dios. Daniel y sus amigos se encontraron bajo fuertes presiones en Babilonia. El cambio en las instituciones suscitó fuertes presiones. Lejos de su hogar y aquellas instituciones que Dios había establecido para el bienestar y la protección de su pueblo, estos jóvenes se encontraron bajo el gobierno de hombres que querían que ellos adoptaran las costumbres idólatras de Babilonia. Pero la Biblia nos dice que se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con aquellas cosas. Él resistió la presión. Otra presión que Daniel tuvo que afrontar en Babilonia fue la presión que produjo el adoctrinamiento sutil y seductor. El adoctrinamiento sutil y seductor. En el capítulo 1 encontramos la provisión maravillosa que hizo el rey Nabucodonosor para los jóvenes hebreos que mandó a traer de Jerusalén a Babilonia. El rey dio becas a estos jóvenes para que fueran educados por 3 años en las ciencias, la escritura y la lengua de los caldeos. En vez de enviarlos a una prisión, los mandó a estudiar en un entorno privilegiado. Nabucodonosor tenía un plan, tenía una estrategia. Él no solo subyugaría a Jerusalén y la llevaría a postrarse delante de él, sino que él también emplearía a los jóvenes más dotados y brillantes de Judá para que le sirvieran en su reino. Daniel 1:5 declara, mandó que los educaran o criaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Para ganar el favor de estos jóvenes nobles y miembros de las familias de la realeza, él los llevaría a adoptar las ideas, costumbres, tradiciones, educación y cultura de Babilonia. Además, él usaría las cosas que cautivarían y conquistarían el corazón de estos jóvenes para que ellos mismos animaran a sus compatriotas a apoyar y a servir a Nabucodonosor. Parece que esta estrategia fue usada para influir y ganar a otros jóvenes de origen noble de otras naciones. Ahora, observen. Nabucodonosor tenía una estrategia de corta y larga duración. Su objetivo principal, afirmar su trono y su vasto imperio. ¿Cómo realizaría el rey este objetivo? Él usaría el adoctrinamiento. Ahora bien, el adoctrinamiento se define como el conjunto de medidas y prácticas educativas y de propaganda encaminadas a inculcar determinados valores o formas de pensar en los sujetos a los que van dirigidas. La fuente de información de la cual tomé esta definición añade, históricamente el adoctrinamiento ha sido promovido tanto por las élites sociales dominantes como medio de control social, no implícito ni necesariamente coactivo, pero sí influyente. El adoctrinamiento, a diferencia de la educación, no simplemente pretende convertir al sujeto en un individuo autónomo con sus propios elementos de juicio, sino que frecuentemente
El adoctrinamiento se caracteriza por la fe ciega y la ausencia de pensamiento crítico. En casos extremos, el adoctrinamiento incluso puede ir acompañado de técnicas de lavado de cerebro. Por medio de un proceso astuto de adoctrinamiento, Nabucodonosor llevaría a estos jóvenes a olvidarse de las tradiciones y costumbres de su nación. Les llevaría sutilmente a dejar la educación piadosa que ellos habían recibido de sus padres, para que ellos finalmente abandonaran al Dios de Israel. Estos jóvenes hebreos serían educados en las ciencias y la religión de Babilonia. Su educación no solo consistiría de las artes académicas, sino también de la religión de Babilonia, pues no había distinción entre una cosa y la otra. Mezclado con las ciencias estaban las creencias religiosas, las filosofías y las supersticiones de los babilonios. Este proceso de adoctrinamiento incluyó un cambio de nombres. Daniel capítulo 1, versículo 7. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. ¿Por qué no les dejó los mismos nombres que tenían? ¿Cuál era el problema? Pero esto era parte de la estrategia, parte del plan para adoctrinar a estas personas, a estos jóvenes, y lo estaba haciendo de una manera muy sutil. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Estos nuevos nombres incorporaban los nombres de las deidades babilónicas. Los nombres de estos jóvenes se cambiaron para que ellos se olvidaran del Dios de sus padres, se olvidaran de su origen y adoraran a los dioses de Babilonia. Al oír sus nuevos nombres día tras día, era una gran tentación para que estos jóvenes cedieran a la presión de pensar de sí mismos como los ciudadanos de Babilonia, en lugar de ser o de pensar de ellos mismos como ciudadanos de Jerusalén. Ferguson tenía razón cuando dijo: este incidente ilustra un importante principio para nosotros. Nuestra forma de pensar acerca de Dios, de nosotros mismos, de otros, del mundo, determina nuestra forma de vivir. Nuestra forma de pensar acerca de Dios, de nosotros mismos, de otros, del mundo, determina nuestra forma de vivir. Si tan solo pudiera cambiar a estos jóvenes de tal forma que pensaran de sí mismos como si fueran babilonios, entonces ellos vivirían como babilonios. En cambio, si estos jóvenes pensaran de sí mismos como aquellos que son del Señor, ellos vivirían como siervos del Señor aún en Babilonia. El principio sigue siendo cierto. El secreto de vivir fielmente para Dios hoy radica en nuestra forma de pensar. No deberíamos ser moldeados por el mundo, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo podemos evitarlo? Pues Pablo da la respuesta: por la renovación de nuestras mentes. Romanos 12, versículo 1 y 2. Es aquí, según Pablo, donde comienza nuestra adoración a Dios.
Si nosotros queremos resistir el adoctrinamiento de nuestros días, que se lleva a cabo muy sutilmente a través de los medios de comunicación masiva, si nosotros queremos resistir esas presiones a que nosotros asimilemos las perspectivas, el estilo de vida y la manera de pensar de los hombres que no temen hoy a Dios, de aquellos que rechazan a Dios, nosotros tenemos, hermanos, que renovar nuestras mentes por medio de la verdad. Y esto significa que al estudiar la verdad, la consideraremos para que ésta nos enseñe qué es lo que somos en Cristo. Esto es muy importante, porque eso significa que usted no se va a sentar a ver la televisión y los programas y las películas y todo aquello que continuamente sale por ese medio, para usted dejar que lo bombardeen y lo adoctrinen. Te sientas a ver un programa, te sientas a ver una película, ¿qué haces? Simplemente te quedas ahí, neutral, pasivo. ¿O piensas, qué soy yo? ¿Debo realmente mirar lo que estoy viendo? ¿Vamos a reaccionar como que nada pasa? Cuando uno de estos perversos toma el nombre de Dios y comienza a maldecir, y nosotros simplemente estamos ahí como que nada está pasando porque supuestamente es entretenimiento. Eso no es entretenimiento, es una ofensa grave delante de Dios. Tú tienes que decir, momento, ¿qué soy yo? Yo soy un ciudadano del reino. Y Dios dice que no debo de tomar el nombre de Dios en vano. Y que tampoco debo estar exponiendo innecesariamente mis oídos, mi mente, a esa clase de manera de vivir, de hablar de los hombres profanos y paganos, idólatras, incrédulos. Estas cosas, de una manera u otra, afectan nuestra forma de ver la vida y de pensar, y ciertamente tendrán influencia sobre nuestras actitudes, perspectivas y conducta. Daniel recibió el nombre de Belsasar, pero aún al final de su vida era reconocido como Daniel. Dios es mi juez. Y así vivió en Babilonia, consciente de que todo lo que él hacía a Dios tendría que dar cuentas, porque él todo lo conoce y todo lo ve. Se propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué? Porque lo que Dios por su gracia me hizo, soy ciudadano del reino de Dios, no del mundo, no de Nabucodonosor. Daniel y sus amigos tuvieron que afrontar presiones fuertes y sutiles en Babilonia. Algunos aquí podrían pensar que este tema no es relevante para ellos, porque el adoctrinamiento o lavado de cerebro ocurre en otros países comunistas, pero no aquí en los Estados Unidos de América. Aunque no vivimos en una nación donde no se puede hablar con libertad, y es obvio que hay un fuerte adoctrinamiento que se promueve por élites sociales dominantes, o donde somos adoctrinados en contra de nuestra voluntad. Los ciudadanos de este país, incluso nosotros, estamos siendo adoctrinados constantemente por los medios masivos de comunicación.
Entre las filosofías que estos medios enseñan se encuentra el secularismo, humanismo, hedonismo y posmodernismo. El diccionario teológico define el secularismo de la siguiente manera. Recuerden, esto está detrás, esto arropa todo. El secularismo es vivir como si el orden material fuera supremo. Dios no existe. Coloca el énfasis en el goce temporal social en lugar de los valores espirituales. Los logros de la tecnología moderna, así como el desarrollo y avance cultural, se consideran esenciales, mientras que los valores de la religión en general y los de la fe cristiana son ignorados o negados. De esta forma, el secularismo es el hombre viviendo la totalidad de su vida como si no hubiera Dios. Aunque el secularismo no indique o no se vea como un ateísmo teórico, ciertamente representa un ateísmo práctico. A esto podemos añadir lo que Sproul declaró: el secularismo es el paraguas que protege las diferentes filosofías que compiten entre sí. El secularismo es el denominador común que une el humanismo, pragmatismo, relativismo, naturalismo, pluralismo, existencialismo y otros ismos. Para el secularismo, toda la vida, todos los valores humanos, toda actividad humana debe ser entendida a la luz de este tiempo presente. El secularista niega rotundamente lo eterno o permanece totalmente escéptico sobre lo eterno. Lo que importa es ahora y solo ahora. Todo acceso a lo de arriba, al más allá, está bloqueado en este sistema. Debemos tomar nuestras decisiones, vivir nuestras vidas, hacer nuestros planes, todo dentro del ámbito cerrado de este momento, el aquí y el ahora. El secularismo niega y pone en tela de duda lo eterno. Lo único que importa es este momento en que vivimos. No hay eternidad, no hay perspectiva eterna, no hay absolutos, no hay principios fijos o permanentes por los que la vida humana será juzgada, recibida o evaluada. Toda realidad se limita o es restringida por el momento presente. Esto implica la muerte de Dios en términos de su trascendencia. Lo eterno se pierde o no existe. Esto implica en cierto aspecto la muerte del hombre. Significa que la historia no tiene una meta trascendente, no hay un propósito eterno. Los secularistas de los tiempos de Jesús y de Pablo resumen esta filosofía de la siguiente manera: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esta filosofía contradice la enseñanza de Jesús sobre el atesorar tesoros en el cielo. Pablo claramente le dijo a los corintios: no os dejéis engañar. Y a los colosenses les dijo: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2, versículo 8. Debemos estar alertas porque los secularistas continúan promoviendo su filosofía. Su estrategia consiste
en adoctrinar a las masas y para esto usan los medios masivos de comunicación. Su fin es socavar y si pudieran destruir la presencia de organizaciones o ideas religiosas. ¿Y cómo lo hacen? Sacando a Dios de la arena pública, creando programas, vídeos, películas y obras teatrales donde se presenta la vida sin Dios, donde supuestamente se resuelven los problemas y se combate el mal sin Dios. Vean cómo resuelven en las películas los problemas. Generalmente, al final, resuelven los problemas. Generalmente, el malo es el que pierde. Generalmente, porque ellos saben que a la gente no le gusta que el malo gane. Hay algo de la obra de la ley de Dios en el corazón de los hombres. Y ellos quieren dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues, el bueno, supuestamente, usando la filosofía jesuita, es decir, usando el mal para hacer el bien, y los fines justifican los medios, gana. 2 o 3 o 4 horas se resuelven los problemas en la película. ¿No se ha dado cuenta? Sin Dios. Y si oyó el nombre de Dios, se fue porque lo maldijeron, o se burlaron, o lo encarnecieron. Generalmente, Dios no está en Hollywood. Ah, pastor, pero es que viene la película de tú sabes que si el Hijo de Dios, que esto, que aquello, lo otro. Generalmente, Dios no está en Hollywood, porque la mayoría de ellos son secularistas. Ellos viven para el hoy. Comamos, bebamos, hagamos de todo. ¿Por qué? Porque no hay esperanza. Por medio de la industria del entretenimiento se intenta enseñar que uno puede vivir su vida, resolver sus problemas sin Dios. Un niño aseveró: mami, más o menos, Dios no está en Sesame Street. Usted expone a sus niños a los muñequitos. En la mayoría de esos muñequitos, Dios no está presente. Y si tú entregas a tus hijos a esa cosa o a esas cosas, donde la mayoría de su tiempo es dado a esa clase de programas, eso está educando a tu hijo de que él, como los muñequitos o como los programas creados para ellos, se puede vivir la vida, se puede gozar la vida, se puede uno entregar al placer y salirse con la de uno. Se puede vivir sin Dios. ¿Por qué tus hijos hoy no buscan a Dios? ¿Por qué no les interesa Dios? Porque ¿de qué le vale al hombre si ganara todo el mundo, si ganara todo el mundo y después su alma se pierde? Pero ellos no lo ven así. No están interesados. No están preocupados por sus almas inmortales y por el funesto futuro que les espera después de la muerte. ¿Por qué? En muchos casos es porque han sido adoctrinados en nuestros propios hogares.
Les interesan las cosas que tienen que ver con los movimientos, con los efectos extraordinarios que produce Hollywood por medio de sus computadoras. Llegan a este lugar y se duermen. ¿Por qué? Porque han sido adoctrinados que lo que importa es lo visible, lo visual. Lo que crea ciertos efectos extraordinarios en la pantalla. Y eso sí les llama la atención. Y si no hay tal cosa, no hay atención. Adoctrinamiento. Este adoctrinamiento sutil enseña que el pecado es una enfermedad que debemos tolerar. Es una cosa jocosa que no hace daño, con la cual podemos coquetear, jugar, a lo que podemos entregarnos por el placer que da. Por tanto, no tomes en serio, hijo mío, las exhortaciones de la Biblia. Pastor, pero yo nunca he dicho una cosa como esa. No es que la digas, es que te has conducido de tal manera que esto es lo que le has enseñado a tu hijo y después sin supervisión lo has expuesto a toda esa basura filosófica. Este bombardeo constante tiene una influencia poderosa sobre la mente, los afectos y la conducta. Resuenan las palabras del apóstol: no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hodge hizo un comentario sabio sobre este asunto. Él dijo: si la tendencia a negar la resurrección hace que los hombres se vuelvan temerarios y sensuales, los corintios no debían errar por medio de los argumentos plausibles o la conducta engañosa de los falsos maestros que había entre ellos. Debían evitarlos, estando convencidos de que todo mal es contagioso. Todo mal es contagioso. Las malas conversaciones, la palabra usada significa realmente estar juntos. Compañerismo es el contacto, la asociación con el mal, lo que se declara ser corruptor. Los hombres solamente pueden contar con que la protección de Dios les preservará del contagio cuando se asocian con los impíos con el deseo y propósito exclusivo de hacerles bien. Hermano, sé cuidadoso en lo que respecta a aquellos que te acompañan. Sé cuidadoso con las compañías. Esto no solo incluye personas reales o una compañía real, sino también televisada o virtual. Ese mundo es peligroso porque constantemente enseña filosofías y una forma de vivir que se opone a la piedad, a Dios, a la Biblia. Si tú no eres selectivo y simplemente te entregas a las enseñanzas y forma de vivir que estos medios promueven, tarde o temprano, te garantizo, te aseguro que de una manera u otra te afectará, ejercerá su influencia sobre tu mente, afectos y voluntad. Y esto consciente o inconscientemente te llevará a vivir de una manera contraria a las enseñanzas de la Biblia y lo que requiere es la piedad. Recuerda las palabras de Hodge: todo mal es contagioso.
Daniel resistió la presión del adoctrinamiento. Él propuso en su corazón no contaminarse. Tú tienes que hacer lo mismo. Yo tengo que hacer lo mismo. Y ustedes, padres, tienen que hacer lo mismo con sus hijos. Es decir, no deben exponerlos a cosas que les van a hacer daño, que los van a adoctrinar, que les van a enseñar cosas que se oponen a la enseñanza de la palabra de Dios. Daniel propuso en su corazón resistir la presión. Esto fue un acto deliberado. Él y sus amigos, por la gracia de Dios, cuidaron sus corazones, cuidaron sus vidas. Y lo hicieron por los principios y enseñanzas de la palabra de Dios. Y se comprometieron y se dedicaron desde su llegada a Babilonia a resistir el adoctrinamiento. Para esto usaron los medios de gracia. Daniel capítulo 2 versículo 18, Daniel capítulo 6 versículo 10, Daniel capítulo 9. Ellos valoraron y aplicaron la instrucción piadosa que recibieron. Nunca se olvidaron de su verdadera identidad. Aunque le pusieron otros nombres, continuaron viéndose según el nombre que recibieron de sus padres. Estos padres eran padres piadosos, y para que sus hijos recordaran las enseñanzas piadosas y se acordaran siempre del Dios verdadero, no perdieron el tiempo poniéndole nombres que no tenían ningún significado, sino que le pusieron nombres que dejaban claramente establecido cuál era la verdadera identidad de ellos como ciudadanos de Jerusalén. Daniel, Dios es mi juez. Interesante llegar a una iglesia y encontrar nombres bíblicos. Y ahora yo no quiero que nadie se sienta, ay, pastor, me tiró una bomba, mi nombre no es bíblico y eso no sirve. Ay, papá, la gente va más rápido que yo. No. Mi hija tiene un nombre, Melissa. Ah, pero no es el único. Se llama Ruth. Mi otra hija se llama Sara. Ay, pastor, entonces uno le puede poner nombres de los abuelos de una. No. La mía se llama Sara Teresa. ¿Cuál es tu problema? ¿Tú entiendes? Punto. Estos hombres resistieron la presión. Pero hay algunos padres que están tan enterrados en las novelas y tan enterrados en los programas de televisión que le ponen los nombres a sus hijos, no por el abuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo, aquel y el otro, sino porque se identifican con un actor que no teme a Dios. No le pusieron Elizabeth por la madre de Juan el Bautista, sino por Elizabeth Taylor. ¿Cómo nos afecta la cultura y el adoctrinamiento sutil y seductor de nuestra cultura? Estos hombres nunca se olvidaron
Mi nombre es Daniel. Oh, me acuerdo de mi padre, cuando se sentaba conmigo, o cuando íbamos en el camino, o cuando nos sentábamos a comer, o cuando estábamos de pesca. Estoy mencionando el pescar muy a menudo últimamente. Tal vez alguien me invite a pescar. Pero se acordaba de aquellos días cuando su padre dijo: mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Anda, hijo mío, con sabio y serás sabio. El prudente ve el mal y ¿qué hace? Se esconde. Pero el simple, en el que el pecado ha agarrado su corazón, sigue adelante, hijo mío, y ese paga las consecuencias. Hijo mío, lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Y que tu corazón sea un corazón circuncidado. Es decir, que la gracia de Dios haya venido sobre ti y tú tengas un corazón no endurecido, un corazón de piedra, que no ama, no siente, no busca a Dios. No, hijo mío, sino que tengas un corazón circuncidado por el poder de la gracia de Dios. Un corazón de carne que ama, que busca, que sirve, que no hay otra cosa más importante en la vida que estar bien con ese Dios, agradarle. Después de muchos años en Babilonia, Daniel era llamado y reconocido por su nombre. El nombre no que le dio Nabucodonosor, sino sus padres piadosos. José Grau, gran hombre de Dios en España, que sirvió al Señor y dejó un gran legado a los españoles y también al mundo de habla español, que falleció hace unas semanas atrás. Declaró: aunque se hallaba lejos de Palestina, a cubierto de las miradas escrutadoras de sacerdotes, rabinos, judíos, tanto Daniel como sus compañeros supieron mantenerse fieles. Allí en Babilonia no había sinagogas, no había templo de Jehová, no había levitas, no había rabinos, incluso sus mismos nombres habían sido cambiados de modo que podían, si querían, sentirse totalmente desligados del pasado, pero prefirieron mantener su propia identidad espiritual. Tuvieron ocasiones y todas las disculpas que nosotros solemos inventar para soslayar la voluntad de Dios en su favor, para pecar. Lo más fácil, lo más inmediatamente a su mano, era vivir como paganos. Pero decidieron no pecar contra Jehová y mantenerse sanos en su resistencia al mal. Dios ha colocado el ejemplo de estos hombres delante de nosotros. Por medio de estas predicaciones, para que tú ni yo tengamos excusa con lo que está pasando hoy y usarlo como ¿quién puede hacerlo? ¿Quién puede vivir piadosamente como usted dice? Con tanta perversión, con tanta maldad, con tantos vicios, con los maestros que no nos ayudan, que en vez de enseñar las ciencias, ¿qué es lo que hacen? Enseñan un estilo de vida que se opone a Dios. Enseñan perversiones, enseñan que fornicar, adulterar y entregarse a las perversiones, no, eso no es tan malo, eso no es malo. ¿Quién te dijo a ti? Pastor, los maestros. Los medios de comunicación por un lado.
Los maestros, algunos de ellos, no todos los maestros son así, insistiendo en su filosofía. Porque algunos de ellos parece que creen que su llamado no es enseñar ciencia, sino filosofía. Enseñar lo que según ellos, al criterio de ellos, unas pulgas como ellos delante de Dios. Como si tuvieran el conocimiento infinito y conocieran bien las cosas. Cuando tiene que ver con materias de las ciencias, sí, hay muchos que conocen bien estas cosas, pero hay muchos hoy que no están enseñando, lo que están haciendo es adoctrinando. Están introduciendo su filosofía. Dios te dice a ti y a mí, no vengas con excusas. Te presenté todos estos años. Ay, pastor, otra vez Daniel. Te presenté a Daniel. No empieces a excusar tu vagancia y tu pereza espiritual, tu falta de supervisar a tus hijos como tú tienes que. Pastor, que mi trabajo. Tus hijos. Esa también es tu responsabilidad. Oye bien. Oye bien, para que tu hijo no despierte un día llorando en el infierno. Es tu responsabilidad de criar a tus hijos en el temor de Dios, y para hacer tal cosa tú tienes que guardar tu corazón y resistir la presión del adoctrinamiento, la filosofía y todo esto, y entregarte a conocer tu Biblia y a conocer el Dios que te ha salvado. Y al Salvador que murió por ti para darte vida, perdón. Entrégate a estas cosas para que tengas que decir a tus hijos, para que puedas ganar el corazón de ellos, para que en esa relación cordial, leal, donde hay un verdadero amor y nuestros hijos se sienten amados realmente por nosotros, puedas inculcarle el temor de Dios. No tienes excusa. Se puede vivir en un ambiente tan perverso como el que nosotros vivimos y todavía tener hijos, por la gracia de Dios, fieles a Cristo y nosotros fieles al Señor. ¿Qué es lo que ha producido toda esta enseñanza en las escuelas? Niñas de 15 años. Niñas de 15 años. Sí, pastor, pero es que es una teenager adolescente, pastor. No es una niña todavía. Sí, pastor, pero en los tiempos de antes se casaban en ese entonces. Óyeme bien, se casaban, tú lo dijiste. El problema es que estas no están casadas. Tanta educación sobre asuntos de intimidad sexual. Tantos libros, tantas cosas. ¿Y qué es lo que usted tiene? Más jóvenes embarazadas. Permítame leer esto y trataré de concluir el sermón con algunas palabras. En medio de esta agitación sexual, una tendencia es muy clara. La nueva revolución sexual ha sido un desastre para los adolescentes. Aún más ahora, y cito, que en el pasado las niñas son las que llevan más la carga. Niñas, jóvenes, adolescentes, recuerden, ustedes llevan la mayor carga, no los bandoleros eso. Ni ay, si tú me amaras. La mayor carga cae sobre ti. La iniciación sexual precoz
pone niñas en mayor riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Esto es parte porque los adolescentes que son sexualmente activos a una edad temprana tienen más parejas. Algunos investigadores sostienen también que los adolescentes tienen un mayor riesgo de enfermedades de transmisión sexual que las mujeres adultas porque su revestimiento cervical aún no está completamente maduro y por lo tanto es más vulnerable a los patógenos. Cualquiera que sean sus causas, enfermedades de transmisión sexual pueden dar lugar a graves, a veces permanentes daños en el sistema reproductivo, incluyendo la infertilidad, dolor pélvico crónico, embarazo ectópico y cáncer de cuello uterino. Y a pesar de los altos niveles reportados del uso de anticonceptivos entre los adolescentes siguen quedando embarazadas. ¿Cuál es el antídoto bíblico? Pues el Señor, en aquel día, cuando se transfiguró y vimos su gloria, o se vio su gloria, mejor dicho, los apóstoles vieron su gloria, aquellos que estaban con él, apareció una voz que dijo: este es mi Hijo, en quien me complazco, a él oíd. He aquí el antídoto. No lo que el mundo dice, no lo que tu mente y tu corazón dicen, sino lo que el Señor Jesucristo dice, eso es lo que cuenta. Y Él ha venido ¿para qué? Para que tengan vida y vida en abundancia. Él declara de la siguiente manera: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Yo soy el camino. La verdad no está en el mundo. Él es la verdad y Él proclama la verdad y todo lo que Él dice es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdadera vida es Él. Jóvenes nuestros, jovencitas, adolescentes y ustedes adultos que no se han convertido todavía a Jesucristo, el Hijo de Dios, el mediador, el único Salvador, a Él y solamente a Él oíd. Oíd para la salvación de vuestra alma. Oíd para que puedan vivir para la gloria de Dios hoy. Oídlo a Él para que puedan llegar al cielo y allí gozar de las bendiciones que Dios tiene preparado para aquellos que le aman y le temen y han abrazado a Cristo como su único Salvador por medio de la fe. Oh, que el Señor nos ayude a resistir las presiones del adoctrinamiento. Se puede servir a Dios aún en esta sociedad hostil, aún en esta sociedad pagana. A pesar de todo eso, se puede todavía servir al Señor en esta sociedad. Daniel y sus amigos es una prueba, una evidencia contundente de esta verdad. Oremos. Padre, te alabamos y te damos gracias por la enseñanza de tu palabra. Confesamos nuestros pecados, como fácilmente, por descuido espiritual, hemos permitido la influencia del mundo. Hemos permitido que la influencia del mundo nos gobierne. Y no hemos sido fieles. Perdónanos. Que nosotros oigamos tu palabra. Danos la gracia para imitar los buenos ejemplos y vivir según nuestra identidad como seres
que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Te pedimos por nuestros hijos, obra en ellos, para que ellos también imiten a Daniel. Y sean jóvenes que busquen vivir para ti. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.